Ese desde hace décadas no es el partido de Rómulo Betancourt, ni de Raúl Leoni, ni de Leopoldo Sucre Figarela, ni de Carlos Andrés Pérez, Luis Piñerúa, Leonardo Ruiz Pineda, bueno, todos esos grandes próceres que tuvo Acción Democrática, que efectivamente fueron los que construyeron al partido más grande pues que tuvo Venezuela. Yo no comparto la opinión de Antonio de que Rómulo es el padre de la democracia. La democracia surgió con la generación del 28, cuyo principal líder fue Jovito Villalba. El segundo era Rómulo Betancourt, como el mismo Rómulo lo reconocía. A Rómulo lo hizo ocupar el primer lugar simplemente el golpe del 18 de octubre del 45, cuando se alió con nada más y nada menos que con Marcos Pérez Jiménez, Mario Vargas y Luis Felipe Llovera Páez, para dar ese coñazo el 18 de octubre a un gran demócrata, un gobierno extraordinariamente democrático que estaba presidiendo hacia una transición democrática en Venezuela verdaderamente, que era el gobierno del general Isaías Medina. Por cierto, cuyo ministro del Interior era Arturo Uslar Pietri, y que después de un año de transición que iba a gobernar el pasajero de Truman, el que se volvió loco, lamentablemente ocurrió pues lo de ese golpe del 18 de octubre. Esa transición iba a conducir a una elección directa del presidente de la República, que iba a ganar Arturo Uslar Pietri, sobrado como candidato al gobierno. Y Rómulo no hubiera cogido ni pizarra en esa elección, porque el segundo lo hacía Jovito, que era el líder popular más importante de la generación del 28. Rómulo, ante toda esa circunstancia realista, porque era un genio de la política, dio ese coñazo el 18 de octubre, y sobre la base de ese trienio, que fue una desgracia para Venezuela, fue que construyó a Acción Democrática como principal partido pues en todo el país. Ahí vino el gran cisma pues entre Rómulo y Jovito por el golpe del 18 de octubre. Rómulo tuvo la bola de invitar a Jovito a formar parte de la Junta, y Jovito lo mandó para el carajo, por supuesto, porque todos los partidos estaban acordados en apoyar a Medina y a la transición democrática. Como te digo, de la cual hubiera surgido la candidatura de Arturo Uslar, que hubiera sido el primer presidente electo del proceso democrático venezolano. Pero bueno, el punto es que desde hace décadas ya dejó de ser. Carlos Andrés nos decía en el año 81, esto es un cascarón vacío, un partido que está manejado por un individuo que tenemos una gran discusión, no sabemos si tiene segundo o tercer grado de primaria aprobado. Un jefe de la fracción parlamentaria, Henry Ramos, que cuando propusimos la reforma tributaria creando el IVA, y yo escribí de mi puño y letra la exposición de motivos del proyecto de ley de reforma tributaria, ¿verdad? Creando un IVA del 5%, porque yo razonaba que Venezuela no necesitaba un IVA del más del 5%, porque era un país petrolero, a pesar de que los precios del petróleo están muy abajo, pero Venezuela tenía una regalía petrolera que eso le permitía compensar, no tener un IVA del 10, del 12 y más por ciento, como tenían Argentina, los países europeos, etcétera, etcétera, etcétera. Este cabeza de ñame de Henry Ramos, y zángano también, escribió un panfleto que tituló, del cual todavía está orgulloso: el IVA, un impuesto diabólico. Bueno, por eso Carlos Andrés, como lo dice muy claramente Antonio, fue electo presidente por él, no tuvo nada que ver con Acción Democrática. Acción Democrática se corrompió tremendamente, lamentablemente, en el periodo de Jaime Lucinchi, una buena persona, pero que no tenía capacidad política. Allí Lucinchi terminó nombrando gobernadores de todos los estados de Venezuela, los secretarios generales del partido, muchos de ellos una pandilla de vagabundos, comandando sobre ese prostíbulo que llamaban Recadi, etcétera, y todos
los hechos terribles que ocurrieron durante el gobierno de Lucinchi, que desembocaron en la crisis de balanza de pago más grande de toda la historia de Venezuela, que fue la crisis de 1989, como yo te lo he explicado, como te lo expliqué a ti y se lo he explicado a la gente. Esa era una crisis de balanza de pago de por lo menos 40 billones de dólares que había que pagar a valores actuales en cartas de crédito y en deuda ese año. Eran unos 12 billones de dólares, digamos, sí, 35 a 40 billones de dólares que teníamos que pagar ese año. Esa crisis la resolvimos nosotros en un año, en tiempo récord, con la forma efectiva como nosotros eliminamos toda esa porquería en el mismo marzo, por cierto, marzo de 1989. Bueno, esa ya no era la Acción Democrática. Yo tuve la satisfacción de ser un factor fundamental en la reconciliación política entre Luis Piñerúa, que sí era un tipo de primera categoría, entre Luis Piñerúa y Carlos Andrés Pérez, porque Piñerúa se enamoró del gran viraje y de todas las cosas absolutamente impecables que nosotros hicimos, incluyendo la eliminación de Recadi, etcétera, etcétera. Para no hablar de Leopoldo Sucre Figarela, que fue con Piñerúa otro de los fundadores y líderes fundamentales de Acción Democrática. Yo no es que no tenía relaciones, yo tenía relaciones con los mejores adecos, Piñerúa, Leopoldo Sucre Figarela, Alejandro Izaguirre, lo mejor que le quedaba a Acción Democrática. Yo con los que no me entendía era con los zánganos, con Luis Alfaro, con Henry Ramos, con toda esa cuerda de bichos, que lo que estaban pendientes era de los contratos y no aprobaron ni una sola ley en 3 años de gobierno, y después liquidaron en el paredón de fusilamiento a Carlos Andrés Pérez. A esos bichos se les debe esta desgracia que tiene Venezuela